Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Aleluya. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Es una profecía sobre Israel. Una profecía larga que va a tener su cumplimiento completo en el milenio. Pero Dios todo lo que promete lo cumple, porque Dios es fiel. Amén. Ezequiel capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Huesos de seres humanos, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Déjeme explicar un poquito para que vayamos entendiendo. Todavía en el desierto, Dios le habló al pueblo, a las 12 tribus, por medio de Moisés, diciendo que los iba a introducir en la tierra que Él les había prometido, tierra que fluye leche y miel, etcétera, etcétera. Y les dio mandamientos, les dio estatutos, y les dijo que si ellos cumplían fielmente, Él los introduciría en aquella tierra, expulsarían a todas las naciones paganas que vivían en ella, que la maldad del amorreo había llegado a tal punto de que ya aunque se arrepintieran no tenían salvación. Así que Israel tenía que entrar, expulsarlo, para hacer de ellos una nación distinta por completo a las demás naciones. Si ellos, al entrar a la tierra prometida, se contaminaban, si ellos
desobedecían a Dios y seguían en pos de los ídolos de aquellas naciones que Él les había mandado que los expulsaran, Dios los iba a llevar cautivos a una tierra extraña. Esto fue todavía en el desierto y pasó eso tristemente. Entraron a la tierra prometida, expulsaron a muchas naciones, pero no a todas. Aunque Dios les dijo a todas, no a todas. Y se fueron prostituyendo, adorando ídolos falsos. No sé cuántos de ustedes recuerdan que hace algunos domingos prediqué sobre cuando Elías fue a presentarse a Acab. ¿Se acuerdan o no? Pues la primera escuela dominical casi nadie se acordaba. ¿Ok? Entonces, cuando Acab le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le dijo, yo no. Tú y tu mujer son los que turban a Israel con sus pecados, etcétera, abominaciones. Entonces él desafía a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, en el monte Carmelo. Les dice que ellos hicieran un sacrificio a Baal, que él le iba a hacer un sacrificio a Baal, a ver cuál de los dos eran Dios. Ellos prepararon el buey que les fue dado, lo pusieron en el altar a Baal, que estaba intacto porque siempre estaban ofreciendo a Baal. Estuvieron clamando, naturalmente Baal no respondió porque no es Dios. Entonces él tomó 12 piedras porque el altar de Jehová estaba destruido, lo que quiere decir que allí nadie sacrificaba a Jehová. Toma 12 piedras. Ahora, ¿sí me están siguiendo? ¿Están siguiendo? Ok. Israel se compone de 12 tribus. Pero en los días del hijo de Salomón, el reino se divide. Y uno que fue siervo de Salomón se llevó 10 tribus al norte, primero a Betel y después pasaron a Samaria, donde asentaron su reino. Acab era rey de las 10 tribus. En el sur, con Jerusalén por capital, quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín. Pero para Dios seguían siendo una sola nación. Con 12 tribus, no 10 tribus. Así que lo que Elías hizo fue, levanta el altar con 12 tribus, haciéndole saber a aquellas 10 tribus, Israel no son solamente 10 tribus, son 12 tribus. Y cuando Ezequiel está profetizando, Dios lo que está diciendo es la misma cosa. Primero, 120 años antes, Sennacherib, rey de Asiria, se lleva las 10 tribus y las reparte entre distintas naciones para que se fueran ligando y desaparecieran como nación. Naturalmente, Dios no ha permitido eso. Y Dios sabe todavía los que descienden de esas 10 tribus, donde quiera que hay uno, Dios lo sabe. Quedó Judá y Benjamín en el sur, pero Nabucodonosor los lleva a Babilonia. Allí cae Ezequiel, cayó el profeta Daniel también, que fueron llevados, etcétera, etcétera. Ahora él le está profetizando a los que fueron llevados por Nabucodonosor, les está profetizando. Dios le da esta visión de los huesos secos, porque los israelitas decían, estamos muertos, somos como huesos secos. Era una realidad que espiritualmente, por causa del pecado, se habían secado, hermano. Yo prediqué el domingo pasado acerca de qué prediqué, el domingo pasado
me se olvidó, como dicen en Valencia, me se olvidó, en Valencia, España. A ver si alguien me refresca la memoria. Sobre el pecado de David, cuando tomó la mujer ajena, y lo peor, que mandó a que pusieran al esposo en lo más recio de la batalla para que lo mataran. Cometió crimen. De allí después, arrepentido, escribió el Salmo 51. Por lo menos una se acordaba. ¿Usted sabe lo que es para un predicador, hermano, que predique y que después nadie se acuerde? Tienen memoria de gallo. ¿Saben por qué se dice memoria de gallo? Porque el gallo canta, se olvidó que cantó y sigue cantando. Aleluya. A ver si de esta predicación se acuerda. De los huesos secos. Y como dijo Ezequiel, secos en gran manera. Brillaban con el sol de tan seco. Y cuando un creyente que acepta a Jesucristo nace de nuevo, es lleno con el Espíritu Santo, vive una vida plena en el Señor, disfrutando de su presencia, pero se descuida. Y toda aquella llanura quedó un agujerito pequeñito, y toda aquella llanura fue vaciando el corazón de aquel creyente, y llega el momento que se siente como hueso seco. De tal manera que dice, yo leo la Biblia y no siento nada, por eso ya no la leo. Si canto un coro de aquellos que yo cantaba, ya no significa nada para mí, porque se dejó secar. Ya no siente nada. No hay presencia de Dios en su vida. Es por eso, hermanos, que tenemos que guardar con temor y temblor nuestra relación íntima con nuestro Dios. Cada mañana al despertar, comenzar dándole gracias por un nuevo día y seguir agradeciendo a Dios todo el día para no convertirnos en huesos secos. Aleluya. ¿Lo entendieron? No, pero ustedes no están secos, ¿no? Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro, versículo 13, yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. En otras palabras, hermanos, podemos afirmar, Dios cumple sus promesas y sus pactos. Diga conmigo, Dios siempre cumple sus promesas y sus pactos, los que hizo con Israel y los que hizo con nosotros en el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Aleluya. Dios es fiel. Dios es fiel, siempre cumple. Amén. Seguimos leyendo. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, que era de las 10 tribus que se separó, lo más grande. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Y júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en su mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor.
He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Esto quiere decir la unidad de Israel. No son dos reinos, es un solo reino. Amén. Esta es la unidad de Israel que Dios está proclamando aquí en esta visión que le dio a Ezequiel. Ahora vamos un poquito más atrás. Hablamos de la deportación cuando Sennacherib se lleva 10 tribus al norte, quedan las 2 tribus en el sur, después llega Nabucodonosor y se los va llevando poco a poco a la tierra de los caldeos. Allí van a estar 70 años. Dios da una profecía por medio del profeta Jeremías, de que la tribulación de las 2 tribus en la tierra de Nabucodonosor duraría 70 años. Daniel, el profeta Daniel, que había sido llevado cautivo, muy joven, está leyendo la profecía de Jeremías y descubre, cuando saca la cuenta, que los 70 años, ya Daniel anciano, los 70 años estaban para cumplirse. Pero él no veía en el horizonte ninguna señal del regreso a la tierra prometida, de nuevo, para reconstruir lo que Nabucodonosor había destruido. Así que se mete en ayuno y oración, y después de días de estar ayunando y orando, y preguntándole al Señor qué iba a pasar con el remanente que estaba preso, que estaba cautivo, porque los 70 años que había profetizado Jeremías ya estaban para cumplirse. Entonces Dios le da la respuesta a Daniel, todavía en el cautiverio, y le dice que 70 semanas, entiéndase, semanas de año. Está en el libro de Daniel capítulo 9 esta profecía. Muy importante, hermanos, esta profecía. 70 años que están divididos en tres partes. Primero 7 semanas, que son 49 años. Después 62 semanas, que nos lleva hasta la semana 69, que sería edificado el templo, reedificado el templo en tiempos angustiosos, etcétera, etcétera. Y 69 semanas hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesucristo. Amén. Esto nos lleva a 483 años. Llega el Mesías príncipe, pero no lo recibe. Lo rechaza. Y allí está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, donde dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. A los suyos vino, a su propiedad, a su tierra, a su nación, pero los suyos, su pueblo, sus hermanos, no lo recibieron. Entonces en el versículo 12 dice, mas a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay una profecía muy importante. Quiere decir que cuando Jesús viene, el Mesías, su nación no lo recibe. Dios corta con Israel como nación, porque no recibieron. Pero cuando dice más a todos, quiere decir que judíos que creyeron en Jesús, más
gentiles que creyeron en Jesús hacen un nuevo pueblo que es la iglesia. Todo israelita que quiere ser salvo tiene que reconocer a Jesucristo como Señor para tener salvación. ¿Entendieron ahora? Ok. Muy importante. Cuando ellos rechazan a Jesús, Dios corta con Israel como nación, pero trata con los judíos como individuos. Quiere decir que desde entonces, este es el tiempo de la gracia, puertas abiertas. Cualquier persona gentil de cualquier nacionalidad y judíos que crean, forman parte del cuerpo de Jesucristo, de la iglesia. Ahí vamos a Romanos capítulo 11, donde Pablo habla, contestando a la pregunta, ¿ha desechado Dios a Israel para siempre? En ninguna manera, dice Pablo. Y entonces comienza a enumerar esto. Dice que cuando ellos rechazaron a Jesús, Dios cortó las ramas, los israelitas, los corta como nación y en su lugar injerta lo que es la iglesia, compuesta de judíos y gentiles. La iglesia es un injerto que está chupando de la savia de las promesas y los pactos que Dios hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. Está chupando de esa savia. Nosotros, la iglesia, estamos chupando de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. Las 70 semanas se pararon en la semana 69. ¿A quién Dios le reveló eso? ¿A Ezequiel? A Daniel. ¿Y en qué libro está? Libro de Daniel. ¿Y en qué capítulo? A ver si el domingo que viene se acuerda. Amén. Ahora bien, todavía Israel como nación, todavía no está el cumplimiento final, porque el cumplimiento final va a ser en el milenio, los 1000 años. Pero ¿cuándo van a llegar los 1000 años? Dios está tratando ahora con la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. La iglesia no está completa. ¿Por qué no está completa? Porque todo el que va a ser salvo durante estos 2000 años no han entrado todavía en el cuerpo de Jesucristo. Si nosotros evangelizamos, cada alma que ganamos para Cristo, si esa alma sigue fiel, es uno menos que falta para que el injerto sea quitado. ¿Me entendió usted? Si usted evangeliza y usted gana un alma y esa alma sigue fiel, es uno menos que falta o una menos que falta. Cuando la iglesia esté completa, va a sonar una trompeta. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Jesús en el aire. Él no viene a la tierra, se queda en el aire esperando la novia, que es la iglesia, para ir a la casa del Padre a celebrar las bodas del Cordero. Y eso sí les gusta a ustedes, ¿o no? ¿Cuándo va a sonar la trompeta? Fíjense, hermano, que la trompeta está a punto de sonar. ¿Por qué lo sabemos? Por los acontecimientos últimos en el mundo. Por eso tenemos que oír noticias. Todo el cuadro está preparado.
parte de los judíos han regresado a su tierra. Todo esto es histórico y es profecía cumplida. Por eso es necesario repasar estas cosas. Cuando ellos crucifican a Cristo, 30 y pico de años después, la profecía del Señor que Jerusalén sería destruida se cumplió al pie de la letra. Los romanos invadieron Israel porque estaban cansados de la revuelta de los judíos, rodearon la ciudad, la tuvieron 3 años rodeada. Ellos pudieran haber entrado antes, pero esperaron hasta que la situación fuera terrible, de tal manera que cuando ellos entraron, encontraron más de 1 millón de muertos dentro de los muros por causa de hambre, sed, enfermedades. Entraron, destruyeron parte del templo, los muros, araron la ciudad y los que quedaron vivos los echaron fuera y los esparcieron. Desde entonces, los judíos anduvieron errantes por el mundo. Todas las naciones tenían judíos. Fueron perseguidos, fueron muertos, fueron robados, sufriendo terriblemente a través de los años. A finales del siglo XIX hubo un movimiento, el movimiento sionista. Comenzó en Inglaterra. Ellos comenzaron a hablar del sueño de regresar nuevamente a sus tierras para establecer nuevamente la nación de Israel. Los ingleses no los dejaban que regresaran, pero ellos comenzaron a emigrar a escondidas y llegaron a la tierra prometida, a los lugares más inhóspitos, por ejemplo, cerca del mar de Galilea, en pantanos, comenzaron a desecarlos, donde habían plagas tremendas, enfermedades, y allí comenzaron a sembrar, y comenzaron a hacer florecer ese lugar. Otros se establecieron en el Negev, en el sur, en el desierto. Comenzaron a excavar buscando agua y comenzaron a labrar la tierra y comenzaron a hacer florecer el desierto. Llegaron a ser ya muy numerosos allí, de tal manera que las Naciones Unidas, el 14 de mayo de 1948, reconocieron a Israel como una nación. Ese mismo año tuvieron la primera guerra con los árabes, después en el 53, después en el 67, cuando se anexaron toda la parte de los palestinos y la parte vieja de Jerusalén, y tomaron el lugar donde está el Muro de los Lamentos. Desde entonces se lo anexaron en contra de las Naciones Unidas, e Israel allí está, y después de tantas guerras no los han podido expulsar. Después del arrebatamiento, presta atención, cuando el injerto se ha quitado, la iglesia, un personaje siniestro, a quien Daniel le llamó un príncipe que ha de venir, Pablo le llamó el hombre de pecado. El apóstol Juan en sus epístolas le llama el anticristo. Va a invadir Jerusalén, va a invadir Israel, va a entrar a Jerusalén, va a destruir primero, él va a hacer un pacto de paz con los judíos. Esta es la primera parte de la semana 70 de Daniel, ¿cuánto? Daniel capítulo 9. Todavía se acuerdan. Mañana quién sabe. Allí se va a cumplir la primera parte.
Los 3 años y medio primero de la semana 70, él va a cumplir el pacto con los judíos. Posiblemente el pacto va a ser así. Tú haces un pacto de paz conmigo y yo te garantizo que ningún árabe, ningún enemigo, nadie se va a meter contigo. Y lo va a cumplir, pero a los 3 años y medio se voltea. Invade Israel, destruye parte de la ciudad de Jerusalén, lleva cautivo parte de los habitantes de Jerusalén y se sienta en el templo y dice que Él es Dios y exige adoración. Aquí se cumple la profecía en el libro de Daniel acerca de la abominación desoladora, que hubo un primer cumplimiento 100 y pico de años antes que viniera Cristo, cuando un reyesuelo invadió Israel, entró al templo y en el altar ofreció un cerdo, una cerda, contaminándolo. Después los judíos pudieron reconquistar nuevamente y santificaron el lugar y siguieron los sacrificios. Eso fue un primer cumplimiento, pero el cumplimiento completo va a ser cuando el anticristo, un gentil, va a entrar en un templo que todavía no está construido, pero que va a ser construido posiblemente en la primera parte de la semana. El anticristo le permita reconstruir el templo y volver a tener los sacrificios. ¿Sabes? Estuve leyendo los otros días porque había oído, pero los otros días estuve leyendo un artículo muy, muy interesante. Los judíos tienen preparado los uniformes del sumo sacerdote, de los sacerdotes, tienen las lámparas, tienen todo listo, hermano, para cuando tengan el templo, comenzar los sacrificios. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Y cada profecía que está en este libro, la mayoría están cumplidas ya. Y en estos días se están cumpliendo. Y se van a seguir cumpliendo. Porque Dios, lo que dice, se cumple. Aleluya. Y esto vale para nosotros, hermanos. La Biblia dice que si usted cree que Jesucristo es el Señor y lo recibe como Salvador personal, Él te da vida eterna, te da el nuevo nacimiento. Eso está aquí. Y si alguien lo cree y lo acepta, Dios lo cumple, porque Él lo prometió. Amén. Cuando hablamos de sanidad divina, la Biblia dice que Él es nuestro sanador. Que por su llaga, hoy estamos celebrando la Santa Cena, que por su llaga fuimos sanados. En su cuerpo convertido en una llaga, fuimos sanados. Si nosotros somos capaces de creer eso, de aceptarlo, de apropiarnos de esa promesa, vamos a recibir sanidad. A mí me tocó ministrar la primera escuela dominical. Y cuando estaba participando y la estaba dirigiendo, yo me apropié, porque mi cuerpo ha estado sufriendo de dolores que no tenía antes. Y con esto, ¿de qué se ríen? Siempre he sido sano, hermano. Muy sano, por eso estoy como estoy. Aleluya. Pero últimamente el diablo me estaba afligiendo, estaba reclamando sanidad. Y hoy, cuando participaba de la Santa Cena y estaba ministrando, yo me apropié de esa promesa. Por su llaga fuimos. Solamente hay que tomar lo que ya el Señor nos dio. Porque Dios es Dios fiel.
Y todo lo que Él le prometió a Israel lo cumple, lo está cumpliendo y lo cumplirá, porque Dios no es Dios para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es Dios veraz, Dios fiel. Lo que promete, lo cumple. Y por eso estoy predicando esto, hermano. Aleluya. Volvamos al versículo 18 de Ezequiel 39. Le puse la trampa y cayeron. Versículo 18 de Ezequiel 37. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás qué te propones con esto. Esto es el palo de Efraín, el palo de Judá, etcétera, etcétera. Los dos reinos en el que los israelitas dividieron un reino en dos reinos, cuando en realidad Dios estableció un reino con los hijos de los 12 hijos de Jacob. De José sacó dos tribus, Efraín y Manasés, los hijos de José. Porque Dios tomó una tribu para él, para el sacerdocio y los levitas. La tribu de Leví. Entonces, para que hayan 12 tribus de los hijos de José y sus dos tribus. Efraín, que llegó a ser la tribu más numerosa, y Manasés. Amén. Así que Israel se compone de 12 tribus y es un solo reino. Y el que va a ser su rey a perpetuidad es un descendiente de David que se llama Jesucristo de Nazaret. Y de esta manera Dios le cumple a David su pacto que hizo con él en 2 de Samuel capítulo 7. Un hijo tuyo se sentará a perpetuidad sobre tu trono. Todos los hijos de David murieron, los descendientes de David murieron, pero queda uno que es eterno y se llama Jesucristo. Y por la carne descendió de David. Por eso se le llama el hijo de David. ¿Recuerda usted aquel ciego que sale de Jericó gritando porque le dicen que venía Jesús? Jesús, hijo de David. Lo estaba reconociendo como el Mesías. Y hubo una mujer extranjera que era Sirofeniza, que ella también le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia, mi hija está atormentada por un demonio. Y ni siquiera era judía, pero creyó, parece que conocía las escrituras de los judíos y reconoció a Jesús como el Mesías. Oh, gloria a Dios. Vamos al versículo, leímos el 19, diles así ha dicho, versículo 20, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, versículo 21, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de toda la parte y los traeré a esta tierra. Dios pronunciando nuevamente su promesa del regreso de su pueblo a su tierra, que no es de los palestinos, que siempre ha sido de Israel. Amén. Aunque las Naciones Unidas tratan por todos los medios de dársela a los palestinos, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos,
ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, que eso es lo que ha traído tanta tragedia para Israel, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y en mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra, y ese rey se llamará Jesucristo, y esto va a ser en el milenio. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Esto se llama eternidad. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y esto será así, hermano. Cuando la iglesia sea levantada, que esto puede ser ahora mismo, ahora mismo puede sonar la trompeta, y este templo quedarse casi vacío, o quedarse vacío. ¿Usted qué cree? ¿Habrán algunos aquí que son cristianos salcochados? No, todos tienen cara de santitos y santitas. ¡Wow! Se queda este templo solo, y después vienen algunos por ahí que el pastor viene temprano y no ha llegado. Se lo dejamos al anticristo. Ok, allí comienza la gran tribulación, que va a durar, ¿cuánto? No oigo. ¿Cuánto va a durar? Pero si acabé de decirlo. Va a durar 7 años, dividido en 2 partes. 3 años y medio. Daniel habla de tiempos. Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años, que son 3. Medio tiempo, medio año. Y después en Apocalipsis, Juan dice lo mismo. De tiempo, tiempos y medio tiempo. Equivale a 7 años. Ok. La gran tribulación termina cuando ejércitos de la mayoría de los países se van a concentrar en el territorio de Israel para combatir y de hacer desaparecer a Israel para siempre. Van a haber bombas atómicas que van a explotar. Porque aquí tenemos, después del 37, en Ezequiel tenemos el 38 y 39, que todo es profecía, que les recomiendo que lo lean en su casa. Yo he dado este estudio aquí en 39 años un montón de veces. Y en el libro de Zacarías habla de la plaga que Jehová va a enviar, que va a ser lepra atómica, porque dice que los ojos se van a consumir en sus cuencas. Esto es lepra atómica, que seguramente va a explotar en ese tiempo. Este loco de Corea del Norte está amenazándonos que nos va a mandar una, pero se va a tener que aguantar hasta la gran tribulación, si es que él llega allá. Aleluya. Y cuando estén reunidos para pelear contra Israel, y dice, y contra su Cristo,
En ese momento va a aparecer la señal del Hijo del Hombre, como dijo Jesús, como el relámpago que sale del este hacia el oeste. Así será, en un abrir y cerrar de ojo aparecerá el Señor Jesucristo. Ahora no viene como un niño indefenso, viene como guerrero con millones de ángeles. Viene para destruir a todos sus enemigos. Va a apresar a la bestia, va a echar al lago de fuego al anticristo y al falso profeta. Y miren, aquellos que no creen en el infierno, los testigos no creen en el infierno. Porque dice que no existe. Y muchísimos que se dicen cristianos dicen que el infierno no existe porque es más cómodo, hermano. Si no existe, ¿cómo me va a castigar Dios? No hay infierno. Muy cómodo eso, ¿verdad? Pero no, el Señor habló de infierno. Y usted tiene allí en Lucas capítulo 16, léalo. Ahí está muy claro. Pero después de 1000 años, el diablo va a ser lanzado porque va a estar encadenado por 1000 años. Después de 1000 años va a ser suelto por un tiempito y después va a ser echado en el lago de fuego. Dice, donde está el anticristo y el falso profeta. ¿Qué quiere decir esto? Que han pasado 1000 años el anticristo y el falso profeta en el lago de fuego y no se han consumido porque es por la eternidad que van a estar sufriendo. ¿Cuántos de ustedes los quieren acompañar? Tiré la trampa, pero no cayeron, ahora están despiertos. Pero ¿cuántos sí están listos para, cuando suene la trompeta, irse con el Señor? A ver las manos. Hermanos, este libro ha demostrado ser la palabra inmutable de nuestro Dios. No hay otro libro, ni Mormón, ni el Corán, que dicen ellos que el Corán es la palabra de Alá, y resulta que el Corán se escribió por Mahoma en el siglo V de la era cristiana. Habían pasado 500 años que el Evangelio se estaba predicando. Cuando aparece el loco y lo que hizo fue copiar bastante del Antiguo Testamento y agregar un montón de cosas allí, que revelaciones que Dios le dio como este José Smith de los mormones, que la Biblia no estaba completa, pero Dios le dio un montón de revelaciones. Todos estos son sectas, son mentiras para engañar. Pero este libro ha demostrado hasta la saciedad ser palabra viva, palabra de Dios y palabra que transforma. ¿Cuánta gente leyendo el Evangelio han entendido que esta es la palabra de Dios, han aceptado a Jesucristo y han recibido vida eterna? ¿Qué hora es? Es temprano todavía. Esto me recuerda aquel que lo he contado aquí tantas veces, aquel africano que estaba leyendo la Biblia debajo de un árbol y un colono francés lo miró y le dijo: ya en mi tierra nadie cree en ese libro. ¿Por qué tú lo lees? Y él le dijo: Buena, si no fuera por este libro, ya yo te hubiera comido. Porque el hombre había sido caníbal, pero Jesucristo lo transformó. ¿A cuántos caníbales aquí el Señor transformó ya? ¡Aleluya! Ahora no levantaron la mano. Para terminar, hermano, quisiera
leímos acerca de los huesos secos, Dios comparando a Israel, sobre todo las 10 tribus, pero también Judá y Benjamín cayeron tanto cuando el Señor los entregó en manos de Nabucodonosor, porque también se habían convertido en huesos secos. Allí usted tiene como ellos maltrataron a Jeremías, porque Jeremías le decía que Dios dijo que se entregaran a Nabucodonosor para que viviera. Y ellos lo tomaron como un traidor y hicieron cosas terribles, de tal manera que todos fueron llevados cautivos, huesos secos. Pero hay tantas personas en las iglesias que se descuidan y van perdiendo aquello que disfrutaron tanto, la presencia del Señor. No hay nada más maravilloso que vivir sintiendo que Él está con uno. ¿Cuánto ustedes entienden lo que estoy diciendo? Que cuando viene la prueba, nos mantiene precisamente las experiencias gloriosas que hemos tenido con Él. Y así como David cuando pecó en ese pecado terrible que no solamente fue el adulterio, sino un crimen, que aunque él no lo cometió con su mano, pero mandó a su sobrino general del ejército que lo pusiera en lo más recio de la batalla para que muriera. David perdió el gozo de la salvación. Dice que Dios había abatido sus huesos. Es que el pecado mata. Y la gente se va descuidando, se van descuidando. Personas que después de nacer de nuevo no podían dejar de compartir la experiencia gloriosa de ese nuevo nacimiento. No se podían quedar en casa un día de culto. No podían dejar de leer la Biblia. Pero poquito a poco, por los problemas de la vida, por el trabajo, por descuido en la oración, descuido en leer la palabra, se fueron apagando. Y el peligro es que uno puede convertirse en un hueso seco, donde ya no siente nada. ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Para qué? La predicación me aburre. Ya no la entiendo. Y miro para los lados y me parece que todos son hipócritas. Eso es algo que la gente cuando se descuida espiritualmente, entonces ya ve a todos los cristianos como hipócritas. ¿Y para qué voy? Para ver hipócritas. ¿Y quién les dijo que son hipócritas? Es tu condición, no es la de los demás necesariamente. Nosotros no estamos aquí porque somos hipócritas. Estamos aquí porque hemos venido a adorar a Dios y a estudiar juntos su palabra, ¿o no? Si esta es tu condición, si es que tú te descuidaste y ahora te sientes como hueso seco, estás en el lugar correcto para venir al altar y pedirle al Señor que vuelva a darte vida, esa que perdiste, y vida en abundancia, porque Él la prometió. Pero también dije en la primera escuela dominical de que hay familias que llegaron todos a aceptar a Jesucristo y ser parte de la iglesia. Y sobre todo cada primer día de la semana, levantándose temprano para llegar a tiempo,
envuelto en todas las actividades de la iglesia, pero poquito a poco se fueron descuidando entre sí, en su comunión como familia, papá y mamá viéndose ya con recelo, los hijos comenzaron a ver una atmósfera que ya habían superado desde que recibieron a Jesucristo, y de pronto papá por un lado, mamá por el otro, los hijos por el otro. Familia rota, donde había armonía, donde era un gozo del regreso a la casa después del trabajo, de la escuela. Ahora no quisiera llegar a la casa. Y se van convirtiendo poco a poco en una familia de hueso seco. Para reparar eso está el altar, porque aquí está la presencia de Dios. ¿Habrá alguien que ahora se siente hueso seco? Miembros de una familia que se siente hueso seco y quieren venir al altar a pedir que el Señor nuevamente les dé vida y vida en abundancia. Y la iglesia promete orar por esas personas si es que vienen al altar. En la primera escuela dominical pasaron algunos y yo pedí que todos estuviéramos orando por ellos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.